Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Con gusto, con gusto. Matilde y Luis Vicente, cuánto gusto, buenas noches. Perfecto, ya está Matilde, está Luis Vicente, está Ana Paula. Listo, listo, listo. Vamos a empezar en este momento con la enseñanza, dándole la gloria al Señor. Y le voy a pedir el favor a mi hermana Ana Paula que nos conduzca en oración. Paula, ¿me escuchaste? Condúcenos en oración, por favor. Tal vez no me escuchó. Hermana Mercedes Garzón, María Mercedes Garzón, cuánto gusto, buenas noches. Por favor, oramos para empezar. Muy buenas noches, mi hermano. ¿A mí? Sí, ¿Orar para mí? sí, Acabo de... señora. Sí, señora, sí, señora. Bueno, mi hermano. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora, amado Dios, te damos gracias, bendito Dios, por estos momentos que nos permite, Dios del cielo, reunirnos, Señor amado, para conocer un poco más de ti, para honrarte, para darte la gloria a ti, Señor, para poderte conocer y confiar aún más de ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos reunidos. Gracias por mi hermano que nos está enseñando. Bendito Dios, muchas gracias. Bendícele grandemente. Llénale de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de esa revelación que solo tú sabes dar. Ya nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra. Y Dios mío, también que podamos practicarla, Señor, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Gracias, hermana Mercedes. Con la buena noche para todos ustedes. Bueno, es una noche un poco fría, pero la gracia y el favor divino está con nosotros y eso supera todo frío. Superando lo mejor. Estamos en Hebreos y este ya es el estudio 34, parte 34. A la altura del capítulo 6, hablando de los fundamentos de la fe cristiana, ahí en 6.2, el sexto fundamento, la doctrina del juicio eterno, ahí estamos. Ahí estamos. Recordando que estábamos diciendo en enseñanzas anteriores que así como la resurrección, el juicio eterno es un hecho cierto. Es algo totalmente real. Y también hablamos que ante la palabra juicio, la gente se previene y expresa temor, definitivamente, ante el hecho de un juicio. Y en ese contexto de juicio, la Biblia enseña de manera enfática, concluyente, y no deja la más mínima duda, que Dios es un Dios de juicio. En su santidad y en su justicia, Dios es un Dios de juicios. Y Jesucristo no solo es el Señor y Salvador, también es el juez supremo. En consecuencia, en ese mismo sentido y aplicando lógica básica, si el Señor Jesucristo es el juez supremo y Dios desarrollará sus juicios, entendemos que los juicios de Dios son justos y son definitivos. Justos y definitivos. También podemos recordar, introduciendo esta enseñanza, también podemos recordar que como creyentes, personas nacidas de nuevo, podríamos pensar
¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Cómo afecta a un creyente el juicio de Dios o los juicios de Dios? Y es claro que nosotros no esperamos, porque no vamos a recibir un juicio por pecados, un juicio de condenación, no. Nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo, el bema de Dios, que es un juicio en el cual se establecerá una evaluación donde el Señor pedirá cuentas de lo que hemos hecho en el cuerpo, bueno o malo. Y estarán en juego recompensas, reconocimientos, coronas, etc. De tal forma que ninguno de nosotros vamos a ser juzgados por pecados. ¿Cuál es la razón fundamental? Alguien podrá decir, pero ¿por qué nosotros no vamos a ser juzgados por pecados? Porque el juicio por los pecados se efectuó en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo pagó por nosotros. He ahí la virtud de la gracia y el favor divino, y por ello, por fe, aceptamos la obra salvífica de Jesús, y estando en el cuerpo como nacidos de nuevo, estando en la iglesia como nacidos de nuevo, siendo hijos de Dios, nosotros ya no vamos a ser juzgados. Ya Jesús fue juzgado por nosotros. Entonces, como Dios quedó satisfecho con el sacrificio de su amado Hijo, Él mismo declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escucha. Y eso es lo que hacemos nosotros. De ahí, hermano, que hay que tener por un hecho realizado que ya nosotros fuimos juzgados en Cristo, en la cruz. Ya pasamos por ahí. Y que Dios quedó satisfecho. Tan satisfecho quedó el Señor porque se pagó la falta contra Él, que resucitó a su Hijo para darnos vida y vida eterna. Ahí en Hebreos 6.2 dice la Escritura, voy a abrir mi Biblia aquí en Hebreos 6.2. Hebreos 6.2. Dice la Escritura aquí en Hebreos 6.2, hablando de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Juicio eterno, ok. Pero hagamos un paréntesis un momento y veamos que el Señor en su palabra plantea varios juicios. Hay un juicio que se llama el juicio de las naciones. Son de los próximos juicios que se van a dar, y el juicio de las naciones, la iglesia ya no estará sometida a él, sino que estará junto con el juez, junto con Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando se dé el juicio a las naciones, por ejemplo, la iglesia no estará en la tierra. La iglesia estará en el cielo, que ya habrá sido arrebatada. Entonces la iglesia, como esposa del Cordero, estará sentada junto al juez. Y pues para nosotros es un grado de seguridad, satisfacción, que no vamos a pasar por esos juicios. La Escritura es clara. Todas las naciones vendrán después de la gran tribulación para ser juzgadas por dos aspectos esenciales. Uno, por el trato dado a Israel durante la gran tribulación. Dos, por haber rechazado a Dios. Claramente. Cuando hablamos del juicio a las naciones, esto es un gran preámbulo. Cuando hablamos del juicio a las naciones, la palabra nación se desprende del término griego etnia, etnia. Entonces no está hablando en estricto de una nación como las conocemos hoy, un país, no. Está hablando de un grupo de personas que tienen una serie de aspectos en común, y esas personas, esos grupos de personas, esos conglomerados sociales manifestarán un trato con Israel de una u otra manera. Lo han manifestado históricamente y tendrán que presentarse ante Dios por el trato dado a su pueblo.
Asimismo, también será causa de ese juicio de las naciones, a esos grupos humanos, el trato que se le da a los creyentes durante la gran tribulación. Y por lo regular serán personas que tendrán la marca de la bestia marcada. Perdón, la marca de la bestia marcada. La marca de la bestia registrada en sus cuerpos. Habrán sido marcados. Y esto les da paso a una eternidad de muerte, a la huevo. Entonces, hoy los cristianos que se autoproclaman cristianos, que de boca dicen ser cristianos, que se les ve una Biblia, que gustan decir amén, aleluya, gloria a Dios, de boca, y que dicen amar al Señor de boca. Como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas sus corazones están lejos de mí. Gente que se vuelve muy asistente de congregaciones, simpatizantes, les gusta el Evangelio porque se habla bonito, porque los hace sentir bien, encuentran razones filosóficas allí, se identifican con mensajes, pero finalmente llevan una doble vida porque Jesucristo no es su Salvador, no han nacido de nuevo, no lo siguen como Señor y Salvador. Esa gente se va a quedar en el día del rapto. Y van a ser llevados a esos juicios. Muchos de ellos con lamentos, lloros. Durante la gran tribulación tratarán de justificarse y no podrán. No podrán. Hablando del juicio de las naciones, ¿por qué se caracteriza el juicio de las naciones? Ya siendo más específico. Miren, vamos un momento a Daniel 7:22. Yubicet, con las buenas noches para Yubicet y Juan Carlos, y Juan, pero es que Juan Carlos, Juan. Daniel 7:22, ¿qué dice? Amén, pastor. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. ¿Todavía por allá o ya por acá? Todavía por acá. Ah, bueno, perfecto, saludos. Amén, pastor, claro que sí. Daniel 7:22. Sí, señora. Amén. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 7, verso 22. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Amén. Amén. Un juicio. Los santos del Altísimo. Perfecto. Pero Mateo 19:28 dice algo. Tengan cuidado que estamos leyendo de juicios. Mateo 19:28. Voy a ir a Mateo 19:28. Mi hermano Henry, con las buenas noches. Mateo 19:28, ¿qué nos dice, hermano? Amén, Pastor Daniel. Sí, señor, buenas noches. Buenas 19:28 de Mateo, hermano. a todos, amén. Estoy buscando. Amén, Mateo 19, capítulo 28, dice así. Y Jesús le dijo, de cierto, os digo, que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Mire la promesa. Estaremos sentados junto con él para juzgar a las 12 tribus de Israel, un juicio particular para Israel. Y 1 Corintios 6, 2 y 3, ¿qué dice? Vicente, por favor, con la buena noche.
¿Me escuchó, hermano A ver, Vicente? 3:12, hermano, Dios le Primera, bendiga. amén, hermano. 1 Corintios 6, 2 y 3. 6, 2 y 3 dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Amén. Amén. Fíjese cómo el Señor le está dando una relevancia especial a la iglesia para juzgar. Obviamente en condición ya de esposa, en comunión con Él, en el cielo, después del arrebatamiento. Judas 1, 14, 15 dice algo particularmente interesante. Judas 1, 14, 15. Le voy a pedir el favor a Irma, con la buena noche. Judas 1, 14, 15. Y le pido el favor a mi hermano Giovanni, de paso, que vaya buscando Apocalipsis 24. Irma, por favor, con las buenas noches para todos allí. Saludos a todos. Judas 1, 14 y 15. Adelante, Irma. Bueno, yo lo leo por Irma porque creo que está un poquito embolatada. Dice Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Juicio. Y Apocalipsis 24, la voz de Giovanni Toscano. ¿Cómo dice Apocalipsis 24, hermano? Amén, pastor. Dios bendiga a mi pastor y a todos mis hermanos en esta noche. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 24. En el nombre del Padre, el Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Amén. Los que recibieron facultad de juzgar. Todo esto nos da un ámbito bien particular. Juzgar, la iglesia juzga, unos reciben facultad de juzgar, pero el centro como juez supremo absoluto es Cristo. Y ahí hay un juicio a las naciones en la tierra. Y en ese juicio a las naciones no aparecen libros. Es empezando el reino milenial. Y empieza por Israel. Los grupos humanos gentiles, las naciones gentiles, todos aquellos que se opusieron a Israel, que los persiguieron, que hacen sus cosas allí durante la gran tribulación. Apocalipsis 24 al 6, voy a leer, Giovanni leyó el 4, voy a leer el 5 y el 6, dice así. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, dice la Escritura, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La promesa para los que están en Cristo. En consecuencia, todo lo contrario para los que no están en Cristo. Hay una parábola en Mateo. Que es la parábola de las ovejas y los cabritos, que está ahí en Mateo 25. En Mateo 25. Vamos un segundo a Mateo 25. Vamos a ver si alcanzamos hoy a abordar algunas cosas de esta parábola bien interesante. Creo que sí, vamos a ver. Mateo 25.
a partir del verso 31. Juicio de los gentiles al regreso de Cristo a la tierra. Atención a esto que es muy importante. El verso 31 marca un derrotero para esta parábola y la aplicación en cuanto a cabritos y ovejas y todo eso. Les voy a dejar la tarea que lo lean con calma en la casa, del 31 al 46. Pero mire que el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando del regreso del Señor en su segunda venida, está hablando al finalizar la gran tribulación y por ende el comienzo del milenio. Entonces lo que contiene este segmento de capítulo 25 de Mateo, verso 31 al 46, no corresponde a la iglesia. Esto está claro, no corresponde a la iglesia. Quien está involucrado directamente se llama Israel. Israel. Ya vamos a ver más con calma esto. Más con calma lo vamos a ver ahorita. Aleluya. Ahora bien, avancemos acá. Permítanme, me ubico aquí en mi texto de referencia. Aleluya. Permítanme un momento. Quiero recordar, ya entrando más en materia, que esta epístola a los hebreos fue dirigida a una comunidad asediada y con mucho desánimo. Tenían persecución, dificultades, problemas, tentaciones, invitaciones, todo en torno a que negaran el Evangelio y dejaran a Cristo y volvieran a sus rutinas religiosas. Y el autor de Hebreos aquí plantea una salida bien interesante. Y es que para superar esa instancia y evitar apostasías y madurar, solamente se necesita aprender más de Cristo. Y por eso él hace en Hebreos una profunda manifestación de lo que es Cristo y lo que es el proceso y proyecto escatológico. Que ahí encontramos los 6 fundamentos de la fe cristiana. Y esos 6 fundamentos de la fe cristiana terminan con juicio eterno. Hablar del juicio eterno, para nosotros es importante abordarlo desde la ortodoxia protestante, desde el lineamiento doctrinal protestante, como pentecostales, en el contexto de las dispensaciones. Y ahí el juicio se vuelve angular, porque nos presenta esa justicia perfecta de Dios y nos afianza la esperanza cristiana. Mire, tengamos presente y mucho cuidado con esto. Actualmente, de tiempo atrás, pero actualmente es con mayor énfasis, la nueva era, las corrientes doctrinales liberales, las corrientes doctrinales donde las filosofías orientales priman, las corrientes doctrinales llamadas cristianas, pero que son con un empaque totalmente psicológico y sociológico, con aspectos de universalidad, y por otro lado aquellos que rechazan el aparente aniquilamiento que presenta la Escritura con un juicio final. Esas corrientes afectan el amor a Dios y el temor a Dios, y dirigen a la gente por camino equivocado que terminan en el lago de fuego. La enseñanza bíblica habla de una separación definitiva, eterna pero justa.
Es la muerte eterna. ¿Para quién rechace a Dios, se enfrente a Él y no acepte la opción de salvación? Entonces, entender el juicio eterno es un importante, digamos así, requisito para poder madurar como cristianos. Si como cristianos no entendemos el contexto y concepto del juicio eterno, del tribunal de Cristo, fundamentalmente esos dos, hay muchos otros juicios, pero esencialmente esos dos, créeme que maduramos mal. Maduramos a la ligera y de pronto es como si le ponen al aguacate hojas de periódico. No, hay un proceso de maduración apropiado. En Hebreos 6:2 se nota una progresión en las expresiones que viene manifestando el autor. Habla de arrepentimiento, de fe, exacto. Pero también un contexto escatológico de juicio eterno. Mire, juicio eterno. Entonces vamos a mirar. Hay en 6:2 de Hebreos la expresión juicio eterno. Hay que entenderla. Vamos allá. Juicio eterno. Y tengamos un momentito ahí. Juicio eterno. Esa expresión tan cortica. Juicio eterno. Esa expresión griega, cerrando esa lista, hay que analizarla. Aquí hay aspectos bastante interesantes y no siempre uno los considera. La expresión juicio, síganme con cuidado porque acá viene algo bien interesante. Ya entramos en materia, ya me entusiasmé. Ya calenté motores. Miren. La expresión juicio, son dos palabras, juicio eterno. La expresión juicio, la palabra en griego es krimatos. Krimatos. Es un sustantivo. Y ese sustantivo califica una acción para el efecto del Nuevo Testamento. Y esa palabra juicio tiene dos opciones de mirarse de acuerdo al Nuevo Testamento, pero aquí hay una en particular que se usa. ¿Me explico? Hay una expresión del griego que es crisis, con la de kepis, con K, crisis, así como suena, crisis. Esa palabra griega crisis habla de un juicio, pero dentro de un proceso de juzgamiento. Síganme con cuidado, por favor. La palabra griega crisis que se usa en otros pasajes de la Biblia como Juan 5:24, por ejemplo. Denota el proceso de juzgar, la acción de separar, ese proceso de evaluación que se lleva en un tribunal. Todo el proceso. Todo el juicio. El juicio lleva tiempo. Todos sabemos que un juicio lleva tiempo. Ok. Pero la expresión crima, que se después de crimatos, que es donde viene la aplicación, se refiere concretamente al veredicto. Atención, al veredicto, la sentencia que se pronuncia. El resultado judicial, el decreto condenatorio. O sea, esa palabra juicio que usa Hebreos 6:2, cuando dice juicio eterno, la palabra juicio no está hablando de un proceso de evaluación donde podría darse un veredicto de absolución. No está hablando de eso.
la palabra juicio desde el griego en Hebreos 6:2 está hablando de una sentencia ya determinada. Ya se dio la evaluación, ya se dio todo el proceso. El debido proceso cursó. Aquí está mi gatica buscando que la consienta, pero ahorita no se puede. Ya es Iris la menor. El resultado del proceso es ese, la sentencia. El juicio eterno, juicio, sentencia, no proceso, no evaluación, no argumentación, no testigos, no pruebas, no, ya se dio el proceso. ¿En dónde quedó el proceso entonces, Pastor Pinto? Pastor Daniel, hermano Daniel, como me quiere decir está bien. ¿En dónde quedó el proceso? Toda nuestra vida es un debido proceso ante Dios. La vida del creyente es un debido proceso ante Dios. Los hombres nacemos condenados por la naturaleza caída de Adán. Y estamos en todo un proceso a través de la vida, y de esos actos de nuestra vida se está tomando registro en el cielo. Y si nosotros aceptamos la obra de la cruz, somos absueltos de esas responsabilidades. Somos declarados justos, inocentes, absueltos, que es la palabra más importante aquí. Jesús ya se llevó eso. Pero si rechazamos la obra de la cruz, si rechazamos a Jesucristo, la persona sigue siendo culpable. Y el veredicto ya está dado, condenado. Eso dice Juan 3:18. Recuerden por ahí lo que dice Juan 3:18. Vamos a Juan 3:18. Miren lo que dice Juan 3:18. Miren lo que dice Juan 3:18. Giovanni, a la mano tiene Juan 3:18, hermano. Amén, pastor, ya estoy llegando ahí. Perfecto. Y todos podemos estar en Juan 3:18, magnífico. Miren lo que dice Juan 3:18. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Perfecto. Ahora, súmale el 19, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Y esta es la condenación, dice la Escritura. Y esta es la condenación. O sea, ¿qué es la condenación? El veredicto. Esa palabra que se está usando allá en Hebreos 6:2, juicio, habla del veredicto, la condenación. Veredicto. ¿Qué pasa con esto? Todo el proceso se ha dado. Y el hombre tiene la oportunidad de ser absuelto por gracia y amor divino si cree en Jesucristo. Si no cree en Jesucristo, seguirá siendo culpable. Seguirá condenado. Entonces, hay una gran diferencia entre ese proceso de juzgar, distinguir, llevar a cabo todo un ámbito de juzgamiento en un tribunal, al momento en que se va a leer un veredicto, la sentencia final. Juicio, lectura del veredicto. La implicación es tremendamente profunda. Porque el autor de Hebreos, hermana, atención. El autor de Hebreos no está hablando de un evento que se va a dar, un evento más. Un evento que habla la Biblia, un evento más por venir. Está hablando de un momento donde la eternidad queda determinada. La sentencia habla de un fin ante el cual no hay reversa.
Es el decreto de Dios que se ejecuta. Y el mismo Señor Jesucristo lo anuncia. Entonces, el fundamento del que está hablando Hebreos 6:2, cuando habla del juicio eterno, es el fundamento doctrinal. No es solo saber que habrá un juicio. No se queda ahí, sino entender la naturaleza irrevocable del veredicto divino. Y obviamente nosotros no estamos involucrados en ello. Son los que van a ser condenados, los que están condenados y no aceptaron la opción de salvación. Entender la naturaleza irrevocable del veredicto divino, con efecto eterno, muerte eterna. Eso en cuanto a la palabra juicio. Ahí de Hebreos 6:2. Y nada que decir de la palabra eterno. Aionio, la palabra griega. También un adjetivo. Y le da una significación a ese crimatos que hablábamos anteriormente, ese juicio. Cuando dice eterno, le da un calificativo especial a juicio. Juicio eterno. No juicio temporal, no juicio ocasional, no el juicio del año, no el juicio del siglo, no el juicio del Nuevo Testamento, no el juicio del Antiguo Testamento, no el juicio no el juicio de las naciones, no, juicio eterno. Entonces, ¿sí ve cómo esa palabra eterno califica al juicio y le da una connotación especial? Mucha gente aquí, con algunas corrientes de doctrina diferentes a las nuestras en la parte interpretativa, dicen que ese juicio eterno, esa palabra eterno, habla de una era, de un siglo, de un tiempo definido. Y no, la palabra no da para eso. El original griego no se puede interpretar de esa manera. No da, el contexto no da para eso. Entonces, hay un aspecto de lógica. En el Nuevo Testamento, hay en Hebreos, está marcando algo que es contundente. Le voy a pedir el favor a Vicente. Ubique, por favor, Vicente, Hebreos 9:14. Mercedes, por favor, Hebreos 9:12. Vicente, por favor, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 9:14? Aleluya. ¿Listo, hermano? ¿Listo, Vicente? Hebreos 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Ok, tengan presente que habla del Espíritu Eterno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno? Ok. Ahora, ¿qué dice Hebreos 9:12? Amén. Con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eterna redención. Espíritu eterno, eterna redención. La Escritura habla de Padre eterno. La Escritura habla del Hijo eterno. La Escritura habla que Dios es eterno y por tanto no podría hablar la Escritura que el juicio no es eterno. La durabilidad del juicio final, que también se llama así, juicio eterno del gran trono blanco, está ligada
a la durabilidad de Dios, si lo podemos usar en esas expresiones. Y como Dios es eterno, su juicio es eterno. No es un juicio temporal, correctivo. Es una sentencia con consecuencias eternas. Entonces, esa sentencia está ligada a la eternidad de Dios. Juicio eterno. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Es tan importante entender que hay un juicio, pero es de consecuencias eternas, porque es la lectura, la manifestación del veredicto final de Dios con un alcance eterno. Y así es como cierra el autor de Hebreos los fundamentos de la fe cristiana. Fundamentos, rudimentos. Por eso es tan importante comprender estos 6 elementos que cita Hebreos 6.2 como fundamentos de fe, entendiendo la dimensión del juicio de Dios. Dios es justo y tiene un juicio justo, y hay un juicio eterno, con efectos eternos. Ese es Hebreos 6.1.2. El autor usa sustantivo arrepentimiento, fe, bautismo, imposición, resurrección, juicio. Y es de impacto. De impacto. Esa relación, hermano, quiero ser todavía más enfático. Esa relación lingüística, gramatical, entre veredicto y proceso. Ese juicio que marca veredicto y proceso es importante para nosotros como pentecostales que aceptamos las dispensaciones. Como proceso, hay que entender y recordar que el Padre le entregó a Jesús todo juicio. Él es quien administra justicia. Juan 5.22. Giovanni, por favor, Juan 5.22. Juan 5.22. Amén, mi pastor. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Al Hijo. Amén. Por eso el Señor es el que está sentado allí en el trono, en el día del juicio del gran trono blanco. Él es quien administra justicia. Él es cabeza del debido proceso. La sentencia es única. Y el contexto y la declaratoria de Hebreos 6.2 está diciendo que hay una sentencia condenatoria. Entonces nos está direccionando al juicio del gran trono blanco. Al juicio del gran trono blanco. Es el destino humano que rechaza a Dios. Es el destino del hombre que se opuso a Dios. Es el destino de aquel que despreció la palabra de vida eterna, la palabra de salvación del Evangelio. Es el destino de aquel que se enfrentó a Cristo y rechazó a Cristo. Y esto marca un parámetro de división en la eternidad. Porque quienes creen en Cristo y siguen a Jesús y han estado con Dios desde los tiempos, van a una eternidad de vida.
quienes han estado en el bando contrario van a una eternidad de muerte. De muerte. Ahí no hay ambigüedad posible. Ese juicio eterno confirma lo que la Biblia, en toda la extensión de su contenido, siempre ha venido expresando. Hay dos opciones. O estás con Dios o estás contra Dios. No hay punto medio, hermano. No hay punto medio. No es posible un punto medio. Porque Jesucristo es el juez supremo y la Trinidad está presente también allí en ese acto. Esa doctrina del juicio eterno es necesariamente trinitaria y cristocéntrica. Porque si el Padre delega en el Hijo el juicio, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo hace presencia. La Trinidad no está aislada el uno del otro. Porque el juicio no es una acción mecánica, por allá, enredada, no. Es algo impersonal, es una acción de Dios. Es una decisión de Dios como unidad, como ser supremo. Mire, la delegación que se le hace a Cristo está en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre, el Dios invisible, juzga al mundo visible a través de la imagen del Hijo. Y hay una autoridad absoluta en el Hijo del Hombre. En Juan 5:27, voy a leerlo acá. Dice Jesús, ese pasaje impresionante para hacer contexto con todo esto. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Reafirmación. Entonces, es una de las razones también por las cuales Jesús se encarnó para hacerse similar a los hombres. La humanidad será juzgada por un hombre, Jesucristo. Perfecto él, pero él también fue hombre. En santidad total, absoluta. Entonces su juicio es perfecto. Porque está combinando esas dos naturalezas que están en Cristo. La absoluta perfección de Dios, la omnisciencia de Dios, con la vivencia humana de no pecador. La autoridad del Hijo del Hombre, para estar allá sentado como juez en el juicio eterno. Ahora, vamos a Hechos 17:31. Hechos 17:31. Hechos 17:31 hace una declaración impresionante, hermano, para entender aún más lo del juicio eterno y la posición de Jesús como juez, y la perfección de ese juicio, y la declaración de ese veredicto. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios Padre, Dios eterno, soberano. Lo voy a leer desde el 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual, atención, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia. Y Jesucristo es justicia nuestra. Por aquel varón a quien designó, mire, por aquel varón, cuando habla varón habla de hombre. No está hablando del Cristo, del ungido, del Mesías. Cuando dice por aquel varón, esa palabra varón está hablando de la condición humana.
por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, esto es impresionante. Pablo, en el Areópago allá en Atenas, conecta el juicio inevitable con la resurrección de Cristo. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, no habría juicio eterno. Como Cristo resucitó, tiene toda la autoridad para juzgar. Y Dios estableció ese día, está en el plan de Él. Esto en otras palabras, hermano. En otras palabras, la resurrección es la garantía legal. Ojo, la resurrección es la garantía legal ante la eternidad de que el juicio ocurrirá y de que Jesús será el juez. Y por tanto, el juicio es perfecto. Cuando se lea ese veredicto, hermano, no hay nada que hacer. Impresionante, hermano. Miren uno de los factores impresionantes de la resurrección. Catapulta a Jesús a una posición absoluta, la resurrección, hermano. Gloria a Dios por ese evento, hermano. Santo Señor de los cielos. Para llegar allá, al momento de la lectura del veredicto, que es lo que dice el juicio eterno, lo que estamos hablando, que ese día se leerá el veredicto. Vemos qué ha hecho el Espíritu Santo, porque estamos hablando que la Trinidad está operando allí. Y hemos dicho que la vida es todo un proceso, un justo proceso, un debido proceso que Dios le lleva al hombre. Y por eso hay registros. Sígame con cuidado, por favor. Esto es muy interesante. Sígame con cuidado. El Espíritu Santo es como el fiscal de ese proceso, de todo ese proceso en el cual va juzgando el hombre a través de los años, a través de la historia, etc. El primer aspecto del Espíritu Santo como fiscal divino en ese proceso, en la vida del creyente, en la vida del hombre, en la vida del género humano, es que es el espíritu de convicción. Atención, es un espíritu de convicción. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8 lo dice. De pecado, de justicia y de juicio. El juicio del que convence el Espíritu Santo es que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y la gente no acepta eso. Por eso el rechazo a semejante convicción y esa manifestación y revelación del Espíritu Santo es lo que prepara al hombre para el juicio eterno, para escuchar su veredicto de condenación. Como dice Juan 3:18. Y la luz vino y rechazaron la luz. No aceptaron. Otro aspecto que la Escritura le da fuerte, fundamento sólido, argumento, pero de verdad de gran dimensión, al rol del Espíritu Santo, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es tan importante la labor del Espíritu Santo que el mismo Jesús dice que cualquier pecado contra él se perdona, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Y si el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no es perdonado, entonces habla de condenación total. Es el único pecado imperdonable. Entonces, como la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Atención. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Subraya este hecho. Que la base del juicio eterno es finalmente de orden neumatológica. Tiene como un fundamento
blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque si no aceptamos la obra de Cristo, estamos aceptando la obra de las tinieblas. Y si rechazamos a Jesús por aceptar la obra del diablo, entonces terminamos condenados. Es esa resistencia final y total a la obra del Espíritu Santo que está testificando de Cristo. En el mayor milagro, que es la vida nueva en Cristo, la nueva criatura. El tercer elemento que entra aquí es el Padre como fuente, como origen. Porque el origen de la ley es el Padre, es el Dios eterno. Y la santidad ofendida es la del Padre, la del Dios eterno. Si usted va a Romanos 2, del 4, 5 hasta el 16, 20, algo así. Es impresionante cómo se ofende a Dios. Por eso el juicio satisface la justicia de Dios, la justicia del Padre. Y es ejecutado por la palabra del Hijo y es testificado por el Espíritu Santo. Y no hemos leído Apocalipsis 20 todavía. Entonces el juicio eterno, hermano, es una vindicación de la gloria trinitaria frente a la rebelión de la criatura. Porque el hombre caído por naturaleza es rebelde. El hombre caído por naturaleza es desobligante. El hombre caído por naturaleza es irreverente. Por su naturaleza caída, justamente. Entonces, fíjese que estamos hablando del juicio eterno y estamos hablando de aspectos bien importantes. Bien importantes. Aleluya. El gran trono blanco es un escenario para hablar de ese juicio. No vamos a hablar del juicio de Israel. No vamos a hablar de las ovejas y los cabritos. No. Tampoco alcanzaríamos. Ya son las... van a ser las 9 ya. El gran trono blanco. Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Este es un pasaje bien especial. A mí me fascina ese capítulo de Apocalipsis. Me fascina ese capítulo de Apocalipsis. De verdad que es una síntesis impresionante de la justicia divina. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice, lo voy a leer, hermano. Yo sé que alguno quería leerlo, pero no, voy a leerlo yo, hermano. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice la escritura así. Póngale yo. Atentos, siga la lectura ahí conmigo, hermano. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Punto número 1. Huyeron la tierra y el cielo. Ay, hermano. Es tan significativo y tan especial este evento que ni la tierra y el cielo pueden estar presentes. Solo el juez en su trono y los convocados a escuchar el veredicto allí al frente de él. Santo Señor, entendamos la dimensión del hecho. Y nosotros como iglesia al pie del Señor, porque ahí estaremos presentes, hermano. Oh, gloria a Dios de los cielos, aleluya. Padre Santo, estaremos contigo, Señor, allá en ese momento, Padre. Regocijándonos, Señor, de tu gracia y de tu amor. Dándote tributo, alabanza y oración, voz de gratitud, Señor, porque nos redimiste con tu sangre preciosa, Padre. Por la obra de la cruz, Señor, tu acción salvífica, Padre, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios de los cielos, cuando estemos allí junto al juez eterno, a Jesucristo, el Señor, presenciando ese momento de la lectura del veredicto final de todos los impíos de los tiempos, Señor. Privilegio solo de tu iglesia, Padre. Aleluya. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí no importa que haya sido rey o haya sido un noble vagamundo de alguna corte celeste, de alguna corte terrenal. No. Grandes y pequeños.
que en su vida no tuvo un céntimo en el bolsillo, aunque su vida tuvo millones y millones, no importa, igual está allí. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Grandes y pequeños. Que tiene 3 premios Nobel. Que el otro no sabe ni leer ni escribir. Igual están ante el Señor. Y los libros fueron abiertos. El justo juicio de Dios es el debido proceso de Dios es tan justo, que antes de leer el veredicto, le lee los hechos. Y de hecho, un juez cuando lee el veredicto, lee los hechos que ameritan el veredicto. Ese es un protocolo en el derecho. ¿Van a leer la condena? Leen las razones por las cuales se condena. Obvio, eso hace parte íntegra del documento, del escrito resolutorio de condenación o de absolución, si es el caso. Pero en ese caso es condenación nomás. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida. O sea, el proceso de Dios y el juicio de Dios es tan perfecto y tan justo que aún el libro de la vida se abre ante esta gente para que se den cuenta que su nombre no está registrado allí. O sea, que no hay equivocación de Dios. Dios es imparcial, hermano. Él no se equivoca. Él no se deja sobornar, hermano. Él no se deja influenciar por sentimientos y emociones. Él es justo. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Esto confirma, hermano, que de todo y cada hecho, pensamiento u obra, cada persona dará cuenta, y ese día se le leerán los cargos para justificar el veredicto. Pero no tendrán opción de decir, no era así, es que esto, no vale nada. Silencio total, no podrás hablar. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Juzgados. Se les leyó el veredicto. Cuando él se juzgaba, se les leyó el veredicto. Y se les leyó el veredicto a cada uno de ellos según sus obras. Se les leyó el expediente. Mire lo que es Dios y su grandeza. A millones y millones y millones y millones y millones, a cada uno en particular se les lee el veredicto. Sus cargos y veredicto. ¿Cómo lo hace? Solo Dios lo hace. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda. La muerte y el Hades lanzados al lago de fuego. Condenación eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí no dice que el Señor les da la oportunidad de arrepentirse. Ahí no dice que el Señor les da la oportunidad de remediar. Ahí no dice que el Señor les da la oportunidad de resarcir. No, la palabra es clara. Juzgar es escuchar el veredicto. ¿Cuál es el escenario? El cielo y la tierra huyen. El cielo y la tierra huyen. Solo queda el trono y la autoridad absoluta de Dios en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los sujetos que van a escuchar? Los muertos grandes y pequeños. De todos los tiempos, hermano. De Caín para acá, mejor dicho. Esto implica la segunda resurrección. La iglesia no está ahí. Ni los santos de la gran tribulación tampoco están ahí. Son los impíos de toda la historia humana los que están ahí. ¿Dónde está la evidencia? Los libros, el registro de las obras, el libro de la vida. El veredicto, son juzgados según sus obras.
condenados. Y como la paga del pecado es muerte, y sus nombres no están en el libro de la vida, que es el libro de Dios, porque rechazaron la gracia, se enfrentaron a Dios, son lanzados al lago de fuego. ¿Cuál es la celda para la eternidad? Lago de fuego. ¿Al pie de quién? De la Hades y la muerte. De Satanás, del anticristo y todos sus secuaces. Imagínense. ¿Qué significa esto? Ese es el cierre definitivo de la historia humana caída. Y la antesala absoluta del estado eterno. Es el antecedente a los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, mi hermano, no hay un castigo intermedio, temporal, es eterno. Porque Dios es eterno. La salvación es eterna. Entonces, si la salvación es eterna, Dios es eterno, la vida en Cristo es eterna, el castigo y la muerte por rebelarse contra Dios también es eterna. Hermanos, son cosas de sentido común. La muerte como separación. Eso es lo que quiere decir muerte. Nunca significa cesación de existencia, dejar de existir. La muerte no es dejar de existir. La muerte física, biológica, es separación de alma y cuerpo, sí. La muerte eterna, muerte segunda, es la separación definitiva de la presencia de Dios. Porque quedan en el lago de fuego. Sé que lo grave de esto. Ya de por sí es grave. Y voy cerrando con esto. Lo más duro de todo esto es que en ese lago de fuego, atención con lo que les voy a decir. Escúcheme. En ese lago de fuego, quienes estén allí, todos los que son lanzados al lago de fuego, tendrán conciencia del tiempo que pasa y pasa y pasa, y tendrán conciencia que nunca saldrán de allí. Tendrán conciencia de que un día tuvieron la oportunidad de ser salvos y rechazaron a Dios. Tendrán conciencia como Satanás que un día tuvieron privilegios únicos en el cielo y se rebeló contra Dios. Tendrán conciencia. Percibirán todo lo que hay en su entorno. Y un concepto que nosotros tengamos de infierno se queda chiquito para lo que va a ser esa existencia eterna en el lago de fuego. Pero ante todo la conciencia de aquellos, que habiendo escuchado la palabra de vida, se atrevieron a manipular el evangelio y ofender a Dios. Porque allá habrán muchos que hoy predican, alaban y adoran y hablan del Dios de los cielos. Allá habrán muchos que hoy ocupan púlpitos y escenarios con Biblia en mano. Habrán muchos que se llaman cristianos, servidores de Dios, siervos de Dios. Habrán muchos que dicen amén y aleluya, gloria a Dios. Muchos de ellos estarán allá en el cielo. No en el cielo, perdón, en el infierno. ¿Qué va a ser el infierno? En el lago de fuego. Muchos estarán separados de Dios eternamente. Y sus conciencias diciéndoles, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Trate de dimensionar a un fulano que predicó el evangelio.
que produjo milagros poderosos, que llenó escenarios a nivel mundial, que llenó iglesias, pero que hizo una gran fortuna personal, se llenó también de plata y terminó en el lago de fuego. Trate de dimensionar por un momento, por unos segundos, una persona de estas allá en el lago de fuego, sabiendo que nunca va a salir de ahí y que tuvo la oportunidad de estar al otro lado, en el cielo. Giovanni, por favor, oramos entregando este tiempo al Señor. Amén, mi pastor. Padre amado y Señor bendito, en esta noche, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Nuestra alma te alaba, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por esta enseñanza tan importante, Señor, para la vida de nosotros, Señor, Padre amado, porque sabemos, Señor, que el juicio es expectante, Señor, Padre amado, y aún, Padre amado, profesando ser cristianos, Señor, aún podemos, Señor, ser juzgados. Padre, hoy te pedimos de todo corazón, guarda nuestras vidas, nuestras almas, fortifícanos, Señor, danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder, Señor, sustentarnos, Señor, y afirmarnos en la fe, Señor, para llegar a tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida de mi pastor, por esta gran enseñanza, por el privilegio, Señor, de aprender de tu palabra cada día más, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres misericordioso, y por tu gracia, Señor, y por tu sacrificio en la cruz, somos salvos, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias por esa misericordia, Señor, porque aún, Señor, sin merecerlo, tú eres justo y nos has tenido en cuenta, Señor, para estar a tu lado. Te damos la gloria y la honra en esta noche, Padre amado, bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran conectados, los que no se pudieron conectar, Señor, que tuvieron alguna dificultad, pero que en su corazón, Padre amado, tuvieron ese anhelo, Señor, de estar presentes. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Gracias, hermano. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.